Estimados participantes del diplomado especializado de arbitraje, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Paolo del Águila Ruiz de Somocurso. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado de maestría en Derecho de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica del Perú, como también posgrado en Derecho de la Competencia de la Universidad de Salamanca, de España, y diversos estudios de programas de la especialización. Fue durante más de 7 años también secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, fue secretario general de la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Sala Concursal del Tribunal de Tecoco. Actualmente es presidente de la Comisión de Procedimientos Concursales, sede de Lima Norte de Tecoco, y se desempeña como árbitro y consultor en materia de derecho civil, corporativo y contrataciones públicas, derecho concursal y la competencia y arbitraje. Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el curso de Derecho Concursal. Arbitraje Seminario de Derecho Mercantil en la Universidad San Ignacio de Loyola y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, es profesor de los cursos de posgrado de arbitraje de la Universidad de Lima y en la Universidad San Martín de Porres, así como la maestría de Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en el curso de solución de controversias internacionales. Autor de diversos artículos de investigación jurídica en revistas universitarias y libros colectivos en materia de su especialización. En esta oportunidad, el doctor nos va a desarrollar el tema de ejecución de laudos arbitrales. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Paolo del Águila Ruiz de Somocurso. Muy buenos días con todos. La sesión de hoy día es una sesión que, digamos, podríamos resumirla en dos grandes artículos que están en la ley de arbitraje, referidos justamente a la ejecución del laudo arbitral en sus dos modalidades. Gracias. Gracias. En sus dos modalidades, que es la ejecución judicial del laudo arbitral y la ejecución arbitral del laudo arbitral, valga la redundancia. Pero lo que sí me gustaría, antes de decirles un poco cuál es la mecánica que se utiliza a nivel de nuestra ley de arbitraje para la ejecución del laudo, es un poco refrescar lo que seguramente ya ustedes tienen claro, porque me imagino que lo han visto, si no es en este diplomado, lo han visto en algún otro curso, que se ha referido a cuáles son las consecuencias cuanto a la emisión de un laudo arbitral, cuáles son las características que un laudo arbitral tiene, y creo que ahí está la verdadera importancia para después entender su ejecución. Como ustedes saben perfectamente, el laudo arbitral es la sentencia, por decirlo de alguna manera sencilla, que emite el árbitro en uso de sus funciones y competencias atribuidas por las partes y plasmadas en un convenio arbitral, y es un instrumento a través del cual se pone fin al conflicto. Las controversias entre las partes en el marco de un proceso arbitral termina y se determina a través del laudo. La ley de arbitraje nos dice, y acá viene un primer tema muy importante, que el laudo arbitral en primer lugar es definitivo. Definitivo en el sentido que pone fin, ¿no?, al conflicto, finiquita las controversias que existen hasta ese momento entre las partes y que fue lo que dio origen a ese litigio arbitral. En segundo lugar, nos dice la ley que el laudo, además de definitivo, es inapelable. Y acá tenemos una segunda característica del laudo arbitral importantísima, señores, que lo hace distinto y marca una distancia con lo que era el laudo arbitral con la antigua ley de arbitraje ya derogada.
Con la ley de arbitraje derogada, el laudo arbitral podía ser apelado. Y de hecho, se establecía o se regulaba la posibilidad de acudir al Poder Judicial o de acudir a una segunda instancia arbitral para apelar el laudo. Nuestra ley de arbitraje actual, vigente a partir del 1 de septiembre del año 2008, te dice no. El laudo arbitral, además de ser definitivo, en los términos que hemos dicho, que pone fin a todo el conflicto, es inapelable. Por tanto, y fíjense ustedes la importancia de esta cuestión, lo que dicta el árbitro, lo que define el árbitro, lo que determina el árbitro en cuanto a derechos y obligaciones de las partes, en ese laudo arbitral, no lo va a modificar nadie. El fondo del laudo arbitral, a eso me estoy refiriendo, es intocable y por tanto no cabe recurso alguno, llámese reconsideración, llámese apelación, llámese revisión, llámese nulidad, ¿no? En el sentido de que quiera atacar o afectar el fondo de lo laudado. Ustedes seguramente ahorita están pensando, oye, pero ¿y el recurso de anulación que trata la ley de arbitraje? Tema que seguramente lo van a ver, que no lo han visto ya. El recurso de anulación, por si acaso, es un recurso estrictamente de forma, de causales tasadas o taxativas en la ley de arbitraje, que lo que busca es revisar si el procedimiento se llevó bien, si se respetó el debido proceso, si se dio el derecho de defensa a las partes, si se compuso formalmente bien el tribunal arbitral, entre otros aspectos. A eso va el recurso de nulidad, pero no ataca el fondo, no revisa los criterios, la interpretación, la lógica jurídica o técnica que el árbitro ha utilizado. Es en ese sentido que este segundo carácter o este segundo rasgo distintivo del laudo arbitral, en el sentido que es inimpugnable, inapelable, es importantísimo. Porque con esto la ley de arbitraje está diciendo que el laudo arbitral decide de una manera definitiva el fondo del conflicto en única instancia, sobre lo que resultó de ese arbitraje por medio del laudo arbitral. En el fondo, en lo sustantivo, no hay nada que revisar. ¿Podrá revisarse los temas adjetivos? Sí. ¿A través del recurso de nulidad? También, perfecto. Pero eso es harina de otro costal, ¿se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, miren cómo tenemos ya, cómo la ley de arbitraje empieza ya de una manera muy, muy clara a darle estas características, estas fortalezas, por decirlo de alguna manera, al laudo. El laudo, ¿no? Primero, es definitivo. En segundo lugar, el laudo es inapelable, no se puede impugnar en cuanto a su fondo. En tercer lugar, el laudo es de obligatorio cumplimiento para las partes. Y este obligatorio cumplimiento se da o viene marcado desde el momento mismo de su notificación. Entonces, vean aquí también cómo hay otro rasgo interesantísimo que está referido a la inmediatez y a la ejecutabilidad, tema que nos ocupa el día de hoy. Inmediatez en el aspecto de que yo no tengo que esperar más allá a la notificación formal del laudo arbitral para exigir el cumplimiento de lo estipulado en la parte resolutiva del laudo, por un lado. Y eso hace que el laudo arbitral tenga este carácter de ejecutabilidad que le da una fortaleza especial. La ejecutabilidad, por tanto, va a estar marcada en la misma ley de arbitraje, va a estar de alguna forma también establecida con todas sus letras en la ley y va a permitir, por tanto, estimados amigos, que el laudo no tenga que esperar más allá de la notificación o más allá del plazo establecido en el propio laudo para que pueda ser debidamente ejecutado, cumplido. Vean entonces ustedes cómo estas tres características están sumamente marcadas: laudo arbitral definitivo, laudo arbitral inimpugnable y laudo arbitral que se cumple, que tiene efectos, que se ejecuta y por tanto
que es clarísimo que es obligatorio cumplimiento para las partes, desde el momento de su notificación. Dice también la ley de arbitraje que el laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada. Así, vean ustedes entonces cómo el artículo 59, lo ven a ustedes en la diapositiva, que lamentablemente no sé por qué se han demorado en sacarlas, pero ya las están sacando para que ustedes las tengan en sus materiales, se les va a repartir esta mañana definitivamente. Vean ustedes cómo el artículo 59 de la ley de arbitraje, que es el artículo que nos habla sobre los efectos del laudo arbitral, nos dice con todas sus letras que el laudo arbitral, primero, es definitivo, segundo, es inapelable, tercero, es de cumplimiento obligatorio para las partes, y esto comienza desde la notificación del mismo, y en cuarto y último lugar, produce los efectos de la cosa juzgada. Siendo así, ya tenemos ahora sí claro, y en todo caso, al final de la exposición vamos a dar lugar a las preguntas, tenemos claro cuál es este marco conceptual que la ley de arbitraje nos da respecto del laudo arbitral. Y fíjense ustedes las diferencias notorias que hay con relación a una sentencia judicial. Porque claro, muchas veces hemos escuchado, algunos autores dicen, que el laudo es una sentencia. Yo diría es mucho más que una sentencia. Es muchísimo más ejecutable que una sentencia, muchísimo más relevante que una sentencia, muchísimo más definitorio que una sentencia. Porque en un solo acto, un solo round, por ponerlo de alguna manera, se está definiendo todo. Y en un solo momento, que es la emisión del laudo arbitral, estamos compelidos a cumplir lo que ese laudo dice. Entonces, hay algo que lo hace parecido a una sentencia, pero hay caracteres o características que son las que hemos referido, que le da un plus o un valor agregado o una fuerza mayor de lo que una mera sentencia, por ejemplo, de primera instancia pueda tener. Si queremos ponerlo de alguna manera, el laudo arbitral es una suerte de sentencia de Corte Suprema o de Corte Internacional, de última instancia, en este caso única instancia. Es más, fíjense con relación al tema de su ejecutabilidad, que es el tema que nos ocupa esta mañana, como el mismo artículo 59 de la ley de arbitraje, decreto legislativo 1071, para que lo tengan claro, dice que si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y plazos que el mismo laudo establece, o, en su defecto, dentro de los 15 días de notificado el laudo, la parte vencedora tendrá la posibilidad de ejecutar forzosamente ese laudo. Fíjense entonces cómo la ley de arbitraje te dice, oye, en líneas generales es así, se emite un laudo arbitral. ¿Desde qué momento es ejecutable el laudo arbitral? ¿Desde qué momento tiene que ser cumplido el laudo arbitral? Desde el momento que es puesto en conocimiento de las partes a través de su notificación. Hay dos opciones. O sea, la primera opción es yo, obligado por el laudo, y sabiendo que he perdido, acepto lo que me dice el árbitro y cumplo. Y le pago los $100.000 que me demandó arbitralmente la contraparte. La segunda opción es que yo no pague, no haga caso a lo que el laudo dice. Y ahí vienen justamente dos alternativas. La primera alternativa está ligada... La segunda alternativa es, yo quiero en este momento plantear algún remedio contra el laudo. Es decir, quiero plantear una modificación del laudo arbitral, quiero plantear una interpretación del laudo arbitral, o una integración o una exclusión. Temas que, imagino ya lo han visto o lo van a ver cuando trabajen el tema del laudo. Básicamente estos remedios, y se los adelanto, con cargo que seguramente lo vean con otro profesor, no buscan revisar el fondo del laudo, sino buscan complementar o precisar el laudo arbitral. Por ejemplo, oye, me equivoqué en una suma. Señor árbitro, rectifique usted su laudo arbitral. Por ejemplo,
no quedó claro cuál va a ser la tasa de interés que se va a calcular para el pago de esos 100.000 soles. Señor árbitro, precise, interprete usted su laudo arbitral. Por ejemplo, yo pedí A, B y C, y el árbitro solamente se pronunció sobre A y B. Señor árbitro, por favor, pronúncese usted también sobre C, integre su laudo arbitral. Y el cuarto remedio referido a la exclusión es: yo pedí A, B, C, y el árbitro dijo A, B, C y Z. Señor árbitro, por favor, excluya usted Z de su laudo arbitral porque nadie se lo pidió. En sencillo, esos son los 4 grandes remedios contra el laudo arbitral. Pero son remedios que no afectan su fondo, el fondo está ahí. Entonces, la ley de arbitraje, de una manera muy clara, muy inteligente, dice: oiga, usted, si perdió el laudo arbitral, tiene que cumplir. ¿En qué tiempo debe usted cumplir su laudo arbitral? En 2 momentos. Primer momento, en el plazo que el mismo laudo arbitral diga. Por ejemplo, el laudo arbitral ordena a la parte demandada, que ha perdido el laudo, pagar los 100.000 soles a la parte demandante en un plazo de 30 días calculado. Muy bien, entonces ya sabemos, de acuerdo al laudo arbitral, que yo estoy obligado al pago de esa suma de dinero, tengo 30 días calendario para cancelar los 100.000 soles. ¿Qué pasa si el laudo arbitral no te dice nada? ¿En qué momento es ejecutable? La ley de arbitraje te dice: cuando el laudo no establece un plazo o un término de cumplimiento, por defecto, el cumplimiento se hará dentro de los 15 días hábiles de notificado el laudo arbitral o alguno de estos 4 remedios que hemos aludido. Con lo cual, si yo recibo un laudo donde me están obligando a pagar, porque así corresponde, los 100.000 soles, pero el laudo no te dice cuándo lo tengo que pagar, por subsidiariedad, ¿no? Supletoriamente, por lo que dice la ley, yo voy a saber que tengo 15 días hábiles para pagarle a este señor esos 100.000 soles que el laudo está requiriendo y mandando que pague. ¿Cómo podría demorarse esto un poco más? Simplemente, si es que yo interpongo un remedio, rectificación, integración, interpretación o exclusión, el árbitro resolverá ese remedio según corresponda y luego de eso ya se computará el plazo de 15 días para cumplir lo que dice el laudo arbitral. Ese es el marco para el cumplimiento. Ya sabemos que ese es mis 2 alternativas: o cumplo en función al plazo que el mismo laudo dice, o cumplo dentro de los 15 días de notificado el laudo arbitral o de notificadas sus remedios. Pero tengo 15 días o lo mucho para cumplir. Y si no cumplo, ya, y ahí entramos a tallar con el tema de ejecución, vamos a tener, de acuerdo al artículo 67 de la ley de arbitraje, la posibilidad de la ejecución arbitral del laudo, y de acuerdo al artículo 68 de la ley de arbitraje, la posibilidad de la ejecución judicial del laudo. En efecto, 2 tipos de ejecución. En cualquiera de los casos, bajo la misma premisa. La premisa es el no cumplimiento del laudo arbitral, pasado el plazo establecido en el laudo o pasado el plazo de los 15 días de ley, arroja como resultado, dada la ejecutabilidad del laudo arbitral per se por sí mismo, da como resultado que utilicemos o el camino de la ejecución arbitral regulado en el artículo 67 o el camino de la ejecución judicial regulado en el artículo 68 de la ley. Así, en primer lugar, sobre la ejecución arbitral del laudo, el artículo 67 nos lo regula de manera directa. Así, básicamente, el artículo 6.7 nos dice: las partes o la parte puede recurrir al mismo árbitro que emitió el laudo para que éste lo ejecute. Para ello, se mejora una regulación deficiente de la antigua ley de arbitraje que señalaba que de manera expresa en el convenio arbitral o en el reglamento arbitral se debía
dar esta posibilidad de ejecución arbitral de laudos. O sea, con la ley anterior, estimados amigos, con la ley anterior, si en el convenio arbitral no se ponía expresamente que el árbitro podía ejecutar, o en el reglamento de la institución correspondiente no se ponía expresamente que el árbitro podía ejecutar, no cabía la ejecución arbitral. La ley actual dice, oye, no hay problema, basta que una de las partes lo solicite y el árbitro considere que puede ejecutar. No es necesario que en el convenio arbitral ustedes pongan expresamente el árbitro tiene facultades de ejecución. Ni tampoco es necesario que en el reglamento del colegio o de cualquier institución arbitral se ponga expresamente el árbitro puede ejecutar. No es necesario. Repito, según el artículo 67, eso ya carece de objeto. Basta que una de las partes lo solicite y el árbitro lo considere adecuado para proceder con la ejecución arbitral del árbitro. ¿Cuándo se va a dar? Ahí viene el primer mecanismo, ¿verdad? La ejecución arbitral. ¿Y cuándo se va a dar la ejecución judicial? ¿En qué momento es que corresponde aplicar este artículo 68 referido a la ejecución judicial? En general, la ejecución judicial se va a dar en todos aquellos casos donde el árbitro no pueda compelir a la parte perdedora al cumplimiento de dicho instrumento. Allí donde sea necesaria la fuerza pública, o allí donde los árbitros, a su criterio, digan, no puedo ejecutar este laudo y doy por terminadas las actuaciones arbitrales. Generalmente, va a ser, o vamos a tener que los laudos arbitrales que no se cumplen se ejecutan judicialmente, por una sencilla razón, que es un poco la gran diferencia entre el poder de un juez y el poder de un árbitro. La gran diferencia, lectores, es que el árbitro no tiene la denominada coerción. El árbitro carece de coerción. El árbitro no puede decirle, y usar la fuerza pública, la fuerza del Estado, la policía, para el cumplimiento de grado de fuerza de su laudo arbitral. Dado que no tiene coerción, a lo mucho el árbitro lo que puede hacer es emitir una resolución requiriendo el cumplimiento. Oiga, señor, cumpla. Y le vuelve a decir, cumple usted en tal plazo. Y el perdedor del laudo no quiere cumplir, no le da la gana de cumplir. El árbitro no puede entrar, no puede hacer más que la sola resolución de cumplimiento o de requerimiento de cumplimiento del laudo. Por tanto, como generalmente se van a necesitar auxilios de fuerza distintos para la ejecución del laudo, es que generalmente las partes van a recurrir, y ustedes lo ven ahí, de acuerdo al artículo 68, van a recurrir a la autoridad judicial competente para ejecutar el laudo. Es decir, van a ir o van a acudir ante el juez civil del domicilio donde se ha llevado a cabo el proceso arbitral, esto es, de la sede del arbitraje. Van a acudir con copia certificada del laudo arbitral, con la copia de los acuerdos pertinentes, y le van a decir al juez, señor juez, pasaron los 15 días o pasó el plazo que el laudo establecía, acá ve usted la copia del laudo, acá tiene usted las copias pertinentes del expediente arbitral, y el señor no ha cumplido con pagarme los 100.000 soles. Procede usted con la ejecución del laudo arbitral. Siendo así, en este proceso, que es un proceso muy breve, o tendría que ser muy breve, que es un proceso de ejecución del laudo arbitral, la autoridad va a hacer algo inmediato con la constatación de estos documentos que les acabo de mencionar. Va a dictar mandato de ejecución bajo procedimiento de ejecución forzada. Con lo cual, no tendría que haber mayores articulaciones o mayores dilaciones en la ejecución judicial de un laudo.
la autoridad judicial, como dice el artículo 68 de la ley de arbitraje, tiene el deber, y acá la palabra deber, si es totalmente imperativo, de dictar el mandato de ejecución de inmediato. Solamente cabría que el juez no lo ejecute de manera forzosa al perdedor del laudo arbitral, solo si éste se opone a esa ejecución bajo dos argumentos. Primer argumento, que el demandado, es decir, quien ha perdido el laudo y está obligado a su cumplimiento, diga: señor juez, momentito, usted no me puede ejecutar por la sencilla razón que yo ya cumplí con pagar a este señor y aquí está el cheque de gerencia por 100.000 soles del banco tal, donde se acredita el pago del ordenado en el laudo arbitral. Primer argumento más que objetivo y evidente, claro está. Y el segundo argumento, o el segundo fundamento para evitar la ejecución forzada contra el perdedor del laudo, es que acredite la suspensión de la ejecución de ese laudo arbitral en base a la garantía de cumplimiento. Tema que lo vamos a ver en un ratito. Bajo cualquiera de los dos argumentos, es decir, que el demandado en este proceso ejecutivo diga ya pagué, o que el demandado diga ya garanticé, con cualquiera de estos dos argumentos el juez traslada esto a la otra parte por 5 días y luego de eso, con o sin contestación del demandante, del ganador del laudo, el juez resuelve. Entonces es una solución que puede ser apelada con efecto suspensivo solo si se declara fundada la oposición. Fíjense, la apelación solo se va a dar si se declara, ¿no?, con efecto suspensivo, si se declara fundada la oposición. Si se declara infundada la oposición, el juez manda a ejecutar. Y si se apela, no tiene efecto suspensivo. Entonces, vean ustedes en esta disposición del artículo 68 de la ley de arbitraje, cómo, y acá está la cuestión, cómo el legislador ha querido que el laudo tenga una ejecutabilidad inmediata y fortísima. Y que solamente bajo dos argumentos, que son los que están ahí, que son argumentos realmente de excepción a la regla, se pueda evitar la ejecución y el cumplimiento de un laudo arbitral. Fíjense, yo les decía hace un minuto, el ejecutado, o a quien se le está pidiendo que pague o que cumpla lo que diga el laudo arbitral bajo apercibimiento de ejecución forzada, yo les decía hace un minuto, tiene dos formas de oponerse. La primera es diciendo ya pagué y acá está la constancia de pago, bastante clara. Y la segunda opción, decía, es verificando o mostrando que ha garantizado. Y acá nos referimos a la denominada garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento se da en el marco del recurso de anulación. A ver, yo les decía al inicio, el laudo arbitral es inapelable, pero sí se puede plantear un recurso de anulación que es un recurso de examen formal, no de fondo, de forma. El recurso de anulación o la mera interposición del recurso de anulación, señores, no suspende la ejecución de un laudo arbitral. En otras palabras, yo puedo tener este laudo que me ordena pagar 100.000 soles. Y de repente, desde mi punto de vista, pues el laudo no respetó mi derecho de defensa. O desde mi punto de vista, la composición del tribunal arbitral fue defectuosa. Lo que fuera, cualquiera de las causales tasadas de la ley arbitral. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir al Poder Judicial y plantear mi recurso de anulación. Primera pregunta, ¿la interposición del recurso de anulación suspende la ejecución del laudo? Antes sí, ahora no. Ese es otro de los grandes cambios de la nueva ley arbitral. Con la derogada ley, sí. Con la nueva ley, no. Señores, el hecho de interponer, de presentar un recurso de anulación ante el Poder Judicial, no interrumpe
no interrumpe la ejecución del laudo arbitral. Por tanto, teóricamente, puede estar en trámite un recurso de anulación ante el PJ y en simultáneo un juez está ejecutando efectivamente el laudo arbitral. ¿Por qué? Porque la ley se ha decantado por la alta ejecutabilidad del laudo arbitral. Esa es la razón de fondo. Porque no se quiere que a través de recursos de anulaciones se bloquee la ejecutabilidad del laudo arbitral. Porque también, y sucedía mucho en el pasado, que muchos abogados interponían recursos de anulación sabiendo que los iban a perder, que no tenían nada que anular, solamente con el ánimo de ganar tiempo para que no se ejecute el laudo arbitral. ¿Se dan cuenta? Para evitar estas situaciones medio maniqueas o estas articulaciones dilatorias, la ley de arbitraje que dijo: oye, tienes tu derecho a interponer tu recurso de anulación cuando quieras, basándote en las causales de ley. Pero eso sí, pese a que lo interpongas, el laudo arbitral se ejecuta igual. Lo cual a mí me parece totalmente clarísimo y pertinente. De hecho, y les cuento de manera anécdota, esa regla que pone la ley de arbitraje del 2008, ya en los reglamentos arbitrales que trabajamos en la Cámara de Comercio de Lima en 2003-2004, ya estaba puesta. O sea, de hecho, esa regla se la jalan de los reglamentos que nosotros teníamos, que justamente decía: oye, puedes interponer recurso de anulación, pero eso no impide la ejecución del laudo arbitral. Sin embargo, la ley de arbitraje sí te da un mecanismo para que en el marco del recurso de anulación pueda suspender el laudo arbitral. Mecanismo que no es solamente la interposición del laudo arbitral, sino que además de interponer el laudo arbitral, tú podrás pedir la suspensión de la ejecución de ese laudo que estás pidiendo que se anule, si y solo si pones en la mesa del juzgado, en la mesa de la corte, la denominada garantía de cumplimiento. En ese sentido, la garantía de cumplimiento va a ser, ¿no?, una carta fianza con todas las características de la carta fianza: solidaria, irrevocable, de realización automática, etcétera, etcétera, ¿no? Que quien solicita la nulidad del laudo arbitral va a tener que presentar ante el juzgado, ante la corte, perdón, desde el inicio del proceso judicial, que la va a tener que poner, como digo, en la mesa, carta fianza que va a tener un valor equivalente, si no mayor, al del monto materia del laudo arbitral. Por tanto, en el ejemplo que les puse, si a mí me requirieron el cumplimiento y me ordenaron el pago de 100.000 soles a favor de mi contraparte, que es la que me ganó el arbitraje, y yo quiero suspender la ejecución de ese laudo arbitral, no va a bastar, fíjense ustedes, señores, que yo vaya a la corte y ponga o demande la nulidad del laudo arbitral. No va a bastar eso. Voy a tener que adicionalmente ir con una carta fianza bajo el brazo, una carta fianza con las características que les he mencionado: solidaria, irrevocable, realización automática, etcétera, etcétera, por un valor no menor de 100.000 soles, repito, un valor no menor de 100.000 soles, para que con eso pueda pedirle a la corte: oiga, señores magistrados, suspendan la ejecución de la carta, perdón, la ejecución del laudo arbitral. Suspendan la ejecución del laudo arbitral. ¿Cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea entre la suspensión del laudo arbitral y la garantía de cumplimiento? La idea es que, en primer lugar, se desincentive la interposición maliciosa de recursos de anulación que tenían como finalidad dilatar la ejecución de laudos. Como les decía, con la derogada ley de arbitraje, muchas veces asistimos a
recursos de anulación del laudo que realmente no tenían pies ni cabeza y cuyo único objeto era diferir por 6 meses, por 9 meses, por 1 año, por el tiempo que se demore el proceso de nulidad del laudo, la ejecución y cumplimiento del laudo arbitral. Ese era el objeto. Con lo cual, de alguna manera, se hizo un uso abusivo del recurso de anulación. Con este nuevo mecanismo, donde tú puedes pedir la anulación, pero no suspender el laudo arbitral, solamente lo suspendes si presentas tu carta fianza, el mensaje que está dando la ley de arbitraje a los litigantes es muy claro. Señores, el mensaje es: si ustedes no quieren cumplir el laudo arbitral porque están seguros de que van a tener la razón en la anulación, pues presenten la carta de fianza, porque ahí no hay nada que perder. Porque si están muy seguros de que van a ganar el recurso de anulación, una vez que se declare fundada la demanda de nulidad, se les devuelve su carta de fianza. Pero eso sí, si ustedes, señores litigantes, están solamente presentando la anulación con el ánimo dilatorio, esto no va a generar la suspensión de la ejecución del laudo. Y van a tener que pensarlo no 2, sino 24 veces antes para pedir la suspensión del laudo, porque si lo piden van a tener que matricularse con una carta fianza. Y si pierden el recurso de anulación, la carta fianza va a favor del ganador del laudo. ¿Se dan cuenta? Entonces, o eres lo suficientemente loco para pedir la suspensión del laudo matriculándote con una carta fianza donde sabes que vas a perder el recurso de anulación, o estás absolutamente seguro que vas a ganar el recurso de anulación y por tanto no te van a ejecutar tu carta fianza. ¿Se dan cuenta? O lo uno o lo otro. Pero si ahora yo, solamente porque quiero ganar tiempo para que no me ejecute, digo recurso de anulación, la Corte me va a decir: muy bien, pero se ejecuta igual, salvo que tú me traigas y me pongas en la mesa la carta de fianza por 100.000 soles. Si no, sorry. Y si me pones la carta de fianza por 100.000 soles, y si pierdes, te quedaste sin carta de fianza. Te la ejecutamos. Entonces, bajo esa lógica, estimados amigos, en el marco de un arbitraje, no cabría mucho plantear recursos de anulación por las puras arberjas, como se dice. Tendrías que estar sumamente seguro de que tienes razón. Y si no puedes poner la carta de fianza, pues tú, el laudo arbitral se te va a ejecutar igual. No hay interrupción, no hay suspensión. Como ven, la ley de arbitraje no regula el recurso de apelación, como hemos dicho, por lo que la única forma de impugnar un laudo y suspender su ejecución es mediante el mecanismo de la garantía de cumplimiento regulado en el artículo 66. Por tanto, para finalizar esta idea, ante el no cumplimiento de un recurso, de un laudo arbitral, yo voy a tener 2 caminos. El camino de la ejecución arbitral, que se utiliza muy poco porque los árbitros no tienen coerción, y el mecanismo de la ejecución judicial, que se utiliza bastante porque los jueces sí tienen coerción. Frente al pedido de ejecución judicial, la parte perdedora del laudo que debe cumplirlo solamente puede oponerse por 2 razones: o porque en efecto ya pagó, ya cumplió y lo acredita objetivamente, o porque ha presentado garantía de cumplimiento. En el marco de este proceso llamado recurso de anulación que les acabo de mencionar. Después vamos a pasar a las preguntas, no se preocupen, vamos a dar buen tiempo para las preguntas. Voy cerrando ideas. Laudo parcial y el laudo definitivo. La ley de arbitraje, otra de las novedades que nos trae en el 2008, es la posibilidad de que los árbitros lauden parcialmente. Por ejemplo, me pidieron determinar el incumplimiento del contrato y, por consecuencia, los daños y perjuicios irrogados. Yo podría, como árbitro, decir: bueno, en un laudo parcial, en un laudo 1, determino de que sí hubo incumplimiento, y en un laudo 2 defino el quantum
indemnizatorio por daños y perjuicios irrogados. Vale, la ley de arbitraje ya no me dice que yo tengo que laudar todo en un solo documento, en un solo laudo, en un solo momento. Puedo hacerlo en tantos laudos, se llaman laudos parciales, como el árbitro o tribunal considere necesario. Finalmente, el tribunal es el que maneja el proceso arbitral como mejor le parezca. Es el conductor del proceso arbitral, por tanto, si quiere hacer 18 laudos, allá él. O si quiere laudar todas las pretensiones en un solo laudo, es su business, como se dice. Muy bien. Lo que nos interesa a nosotros es, oye, ¿y qué pasa con la ejecución de laudos parciales? La gran pregunta, ¿se pueden ejecutar laudos parciales? ¿O me tengo que esperar hasta el laudo final, de aquí a 2 años, para ejecutar todo? La respuesta está en la misma ley de arbitraje, en el artículo 6, que señala qué es el laudo arbitral, y en el capítulo pertinente al laudo arbitral, donde señala que el laudo es ejecutable desde su notificación a las partes. Bajo ese argumento, bajo esas disposiciones, es fácil deducir que el laudo parcial es ejecutable desde el momento que, luego de emitido, es notificado a las partes. Por tanto, si yo tengo un laudo parcial 1 que me dice cúmplase A, eso es perfectamente ejecutable sin necesidad de esperar de aquí a 1 o 2 años a que el árbitro se pronuncie sobre las otras pretensiones pendientes. ¿Por qué razón? Repito, porque la ley te dice que el laudo arbitral, y no hace la distinción si es parcial o si es final, es ejecutable desde el momento de su notificación a las partes. Y por ende, salvo que pueda la parte que debe cumplir objetar o oponerse diciendo que ya cumplió o señalando que ha garantizado, salvo estas 2 razones que ya lo hemos visto, el laudo parcial, así como el laudo final, va a ser siempre ejecutable desde su notificación. Y sobre eso, fíjense qué interesante, da la posibilidad entonces de que puedan existir tantas ejecuciones como tantos laudos existen. Esa es un poquito la cuestión, ¿no?, del laudo parcial. Se aplican, como ponemos ahí, las mismas reglas para ambos tipos de laudo. La ley de arbitraje nuestra no hace la distinción. Ah, no, si es un laudo parcial se ejecuta de esta manera. Ah, no, si es un laudo final se ejecuta de esta otra manera. No, la ley de arbitraje no hace distinción entre uno y otro. Dice, el laudo se ejecuta de esta forma. Y como no hace distinción, y nosotros no podemos hacer distinción donde la ley no lo hace, se deduce con suma claridad, ¿no?, aunque algunas personas tenían sus dudas, yo no las tengo en este caso, se deduce con suma claridad, el laudo parcial se ejecutará igual que un laudo final y por tanto en el momento que la misma ley manda, que es luego de su notificación. Así como ponemos, ¿no?, en tal sentido, como manera de conclusión, en vista que la ley de arbitraje, al momento de regular la ejecución de los laudos, no distingue entre un laudo definitivo y laudos parciales, se entiende que dichas reglas son aplicables para ambos tipos de laudos, ¿no? La práctica un poco, y esto les digo, habiendo estado varios años dirigiendo el Centro de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, la práctica ha hecho que los árbitros en general deseen o se sientan más dispuestos a laudar en un solo acto. O sea, si uno puede revisar un poquito antecedentes, expedientes arbitrales, va a darse cuenta que normalmente los árbitros o el árbitro único, según sea el caso, si es tribunal o árbitro único, prefiere laudar todo en un solo rato, o sea, en un solo documento final, definir todas las pretensiones. Les diré que en mi experiencia yo no he visto más de 4 o 5 casos con laudos parciales, más o menos. O sea, el 99% de casos los árbitros deciden sacar un laudo único y definitivo. Pero en esos 4 o 5 casos que les he mencionado, hubo laudos parciales. Y podría haber perfectamente entonces una ejecución de ese laudo parcial que se pronuncia de manera definitiva sobre una de
de las varias pretensiones de la demanda arbitral. Entonces, eso, por favor, para tenerlo claro. Y finalmente, así como hemos visto la ejecución, las características del laudo arbitral para su ejecutabilidad a nivel nacional, a nivel internacional también existe ejecución de laudos arbitrales internacionales. Tengan en consideración algo. Tengan en consideración, no sé si ustedes ya han llevado el tema o la clase de arbitraje internacional, pero si no les adelanto algunas ideas. Tengan ustedes presente que nuestra ley de arbitraje se aplica no solamente a los conflictos en relaciones nacionales, sino también a los conflictos en relaciones jurídicas, de contenido patrimonial, claro está, internacionales, que comprometen a partes que no tienen la misma nacionalidad o no radican en el mismo domicilio, no tienen el mismo domicilio, no están en el mismo estado. Por ejemplo, un conflicto entre una empresa peruana y una empresa colombiana, ahora que está de moda por el partido de mañana, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo hay una cláusula arbitral para llevar a cabo en el Colegio de Abogados de Lima un arbitraje ante un conflicto entre una empresa domiciliada en Lima y otra empresa domiciliada en Bogotá, ese arbitraje va a ser internacional. Típico caso de arbitraje internacional, regulado además en el artículo 5 de la ley. Y nuestra ley de arbitraje, en el campo del arbitraje internacional, ¿qué nos ha dicho? Nos ha dicho, ya no vamos a hacer distinción, como pasaba también con la antigua ley de arbitraje, ya no vamos a hacer distinción en la regulación del arbitraje nacional por un lado y en la regulación del arbitraje internacional por otro lado. No, todo lo contrario. Ahora, más aún, en un mundo absolutamente globalizado y donde las relaciones jurídicas internacionales van y vienen, lo lógico es que las reglas de juego entre peruanos sean las mismas que las reglas de juego entre peruanos y extranjeros. Lo que se quiere, la idea que se subsume, es la idea del lenguaje común para hacer más fáciles y más dinámicas las relaciones comerciales internacionales. Eso es lo que realmente busca la ley, no lo dice, pero eso está en la lógica, en la mente de la ley de arbitraje. Entonces, bajo esa lógica, la regulación de la ley peruana de arbitraje de 2008 es una regulación que ha adoptado un esquema monista. ¿Qué es un esquema monista? Es un esquema moderno que todas las leyes de arbitraje contemporáneas, modernas y actuales, siguiendo los parámetros de la ley modelo de Naciones Unidas, como CITRAL, hace o regula que para todos los efectos, las reglas de juego de un arbitraje nacional van a ser las mismas que las reglas de juego de un arbitraje internacional. Por tanto, si yo sé cómo arbitrar entre dos empresas peruanas, voy a saber ya perfectamente cómo arbitrar entre una empresa peruana y una colombiana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro esquema jurídico, a nuestra ley de arbitraje, el proceso arbitral nacional es, comas más, comas menos, idéntico al proceso arbitral internacional. El esquema, la designación de árbitros, el convenio arbitral, el íter del proceso arbitral, la posibilidad de recurso de anulación, las facultades de los árbitros, el competence, la designación de árbitros, es exactamente lo mismo, con pequeñas variantes por ahí, pero que no son sustantivas. Dentro de eso, la ejecución de laudos arbitrales internacionales van a seguir la misma suerte y la misma lógica que la ejecución de laudos nacionales que les acabo de explicar. Sobre laudos nacidos de arbitrajes internacionales, yo voy a tener la posibilidad de la ejecución arbitral o la ejecución judicial con todas las precisiones y los detalles que hemos mencionado a lo largo de la charla. Y eso hace mucho más provocativa, por decirlo de alguna manera, provocativa la ley de arbitraje peruana, porque le está diciendo a las empresas e inversionistas extranjeros, oigan, si ustedes vienen al Perú a hacer un arbitraje, las reglas del juego
que se les aplica a ustedes son las mismas reglas de juego que se les aplica a los nacionales. Por tanto, no hay discriminación de trato, que es un poco uno de los principios básicos del derecho internacional. El lenguaje va a ser común para todos. Y eso hace que, entre otras cosas del lenguaje común, si yo quiero ejecutar un laudo arbitral internacional, voy a seguir el mismo esquema y las mismas reglas de juego que la ejecución de un laudo arbitral doméstico o nacional. Y con esto, para dar paso a las preguntas que seguramente tienen, quiero terminar la exposición dando las gracias primero a la dirección académica del Colegio de Abogados de Lima por la invitación, a los organizadores del evento y obviamente a ustedes por su asistencia masiva, por lo que veo en el auditorio que está con bastantes personas, siendo aún un sábado tan temprano en la mañana. Así que muchísimas gracias y a disposición de las preguntas. Adelante, que tenga una pregunta, por favor. Sí, señor. Dos preguntas. La primera, para que me aclare sobre el asunto de los laudos parciales, ¿también se puede presentar recurso de anulación de este laudo parcial también, de ser el caso? Y la segunda pregunta era sobre lo que nos acaba de explicar. Si tuviera un ejemplo práctico, ¿de qué manera un laudo internacional puede ser ejecutado en otro país? Muy buenas las dos preguntas. Tanto en el tema de ejecución como anulación de laudos parciales, la doctrina no es unánime. De hecho, si tiene la oportunidad, en la revista peruana de arbitraje hay un especial que justamente trata de ese tema y va a usted encontrar artículos y puntos de vista de árbitros, abogados conocidos, disímiles. Algunos que dicen que el laudo arbitral en cuanto a su ejecución y en cuanto a su nulidad, perdón, el laudo parcial en cuanto a su ejecución y su nulidad tiene que esperarse al final, y otros, de los cuales yo me cuento, que creo que el laudo parcial tiene vida propia y por tanto es ejecutable o, en su defecto, es anulable o sí, y no tiene que esperar al final. Ese sería mi punto de vista y básicamente está eso un poco plasmado o sustentado que la ley de arbitraje no hace ninguna distinción, no te dice el laudo parcial es ejecutable cuando, o te dice el laudo parcial es anulable cuando, no te dice eso. Al no haber ninguna distinción, aplicas la ley de manera general y dirás que el laudo parcial será ejecutable al momento de su notificación a las partes y por tanto también será anulable en tanto esté en alguna cosa del artículo 63 a partir de ese momento. Ese es mi punto de vista, pero sí quiero advertirles a todos que acá la doctrina no es pacífica. Acá sí ha habido y sigue habiendo algunos puntos de vista contrarios. Pero creo yo que lo que realmente se pensó en la ley es eso, ¿no? Porque si no, hay una cuestión práctica. ¿Para qué tener un laudo arbitral parcial? ¿Para qué tenerlo antes si no lo puedes ejecutar o si no puedes tener la unidad? ¿Para qué? Sería práctico, es lógico. Yo creo que la ley o el derecho es mucha lógica. Entonces sería absurdo tener pegado a la pared, pegado a tu pared, de tu estudio, un laudo parcial que te da la razón, pero que no lo puedes ejecutar, porque no puedes hacer nada con él, porque tienes que esperarte al final, para que se dio el laudo parcial entonces. Por ese sentido, ¿no? Pero, repito, siempre hay discrepancias. Y sobre la otra pregunta, también interesante, sobre el tema de cómo hacemos para un laudo arbitral que tiene efectos extraterritoriales, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Que se ejecuta en el Perú. Porque si se ejecuta en el Perú ya sabemos que aplicamos nuestra ley de arbitraje y eso está clarito. Pero ¿qué pasa si es un laudo arbitral, por ejemplo? Emitido en el Perú y que se tiene que ejecutar, no sé, en fin, ¿no? Porque hay efectos extraterritoriales y de hecho hay laudos que tienen efectos extraterritoriales. Ahí lo que vamos a hacer ya es un tema distinto, que no es materia de la clase de ahora, que tiene que ver nuevamente con el tema
el C4. El C4, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han estudiado, es un proceso judicial de homologación, no solamente de sentencias judiciales, sino también de laudos arbitrales, en aquellos casos donde esas sentencias o laudos tienen efectos extraterritoriales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a basar en un instrumento internacional que es la Convención de Nueva York del año 58, una convención dada en el seno de las Naciones Unidas, que te hace o te regula un procedimiento a nivel mundial aplicable para todos los países suscriptores de la Convención de Nueva York, que son más de 160. O sea, casi todo el mundo ha suscrito ese instrumento internacional. Y que justamente lo que hace es establecer los pasos de cómo vas a hacer tú para ejecutar un laudo arbitral peruano en territorio suizo. O a la inversa, de repente, un laudo arbitral suizo que se quiere ejecutar en territorio peruano. Reciprocidad. Entonces, ahí está la clave. Hay una serie de detalles, pero no en este caso ahora explicamos porque no es el tema, pero que sí es muy interesante porque, nuevamente, en un mundo tan globalizado y con negocios, ya, es un caso bien peculiar, ¿no? Nunca había escuchado una cosa así. A ver, yo creo que ahí lo que habría es muy extraño, ¿no? Porque generalmente las situaciones se dan cuando hay un tema de recusación o renuncia, pero la ley de arbitraje te dice que el puesto de árbitro vaca no solamente por renuncia o recusación, sino también por fallecimiento. Y la ley de arbitraje, aunque claro, nunca se ha visto en la práctica, su caso seguramente es el primero o uno de los pocos, yo creo que se debería aplicar la misma lógica de que si es que ese árbitro hubiese renunciado o lo hubiese recusado, tuviese que irse del tribunal. ¿Qué pasa cuando un árbitro lo recusa o cuando un árbitro renuncia? Le tiene que recomponer el tribunal. Entonces, yo creo que en ese caso tendría que haber una recomposición del tribunal con cargo a estudiar el tema más, porque es un tema bien estudiante. Tendría que haber una recomposición del tribunal que entre un nuevo presidente exclusivamente para resolver este incidente que usted menciona, que es el de la aclaración o en este caso interpretación del laudo arbitral, y de esa manera, digamos, resolver el incidente. Otra salida, y pensando muy en borrador, lo digo, porque eso es como que habría que estudiarlo, podría ser de que haya un laudo o una aclaración del laudo de mayoría. O sea, que los dos, que si están presentes, emitan su laudo, o emitan esa aclaración, y ya por mayoría, dice la ley, se puede hacer actuaciones arbitrales. Pero el gran pero que tengo ahí, esa idea suelta, es ¿qué pasa si uno dice A y el otro dice B? Entonces, como que no queda muy claro, ¿no? Creo que lo primero es lo más apropiado, pero igual es un tema, un caso, lamentablemente para usted, un caso bien límite que realmente le puede demorar más del tiempo que dice. Planteo, el tribunal resuelve y me presento a servir, pero servir me dice que como entraba por la entidad, el dinero se ha licuado y por tanto ya no corresponde al mismo dinero. El tribunal resolvió acogiendo la opinión de servir y finalmente el tribunal en su conjunto emitió el laudo. Y usted respecto, ¿qué puede decirnos sobre la contradicción que puede haber entre un servidor público, miembro de un tribunal arbitral, y su posición arbitrando intereses públicos? Es un tema delicado, ¿verdad? Bueno, es un tema distinto a la teoría, pero bueno, le aprovecho a hablarlo y si quiere luego podemos comentarlo ya fuera de la sala, porque me imagino que hay gente que quiere hacer preguntas del tema de hoy. Pero básicamente en ese tema, la ley de arbitraje lo que te dice es, y la propia ley de contrataciones en su reglamento, establece incompatibilidades a los servidores funcionarios, pero de cierto nivel. O sea,
y es específico. Por ejemplo, usted no podría elegir un congresista de la República o un magistrado como árbitro porque hay unas incompatibilidades absolutas, ¿no? Sobre eso. Sin embargo, sí es cierto que ni la ley de arbitraje ni la ley de contrataciones ni norma referida a la administración pública impide taxativamente a un funcionario jefe de logística en el área de provincia nacional, qué sé yo. No le impide, por ejemplo, ser árbitro en un litigio donde no está el Ministerio de Salud, sino está, digamos, una OPD, ¿no? Un organismo público descentralizado que no tiene nada que ver con el sector salud. No hay propiamente, ¿no? Más allá de que eso pueda ser discutible, ojo, más allá de que pueda ser discutible, no hay propiamente una incompatibilidad porque no está dentro de este rango de funcionarios importantes que sí tienen incompatibilidad absoluta. Él tiene lo que se llama una incompatibilidad relativa, que es, oye, si yo soy asesor, estoy en la jefatura de logística del Ministerio de Salud, obviamente no me voy a poner a arbitrar un tema de salud, pues, porque ahí sí estoy dentro del sector al que pertenezco. Entonces, ahí sí lo que se llama incompatibilidad relativa, ¿no? Bueno, los otros casos que le mencioné, el congresista, el presidente, el magistrado, incompatibilidad absoluta. Pero ¿qué pasa si ese funcionario que está dedicado pues, a sus temas operativos, administrativos en el despacho de salud, lo nombran árbitro para un caso donde está, qué sé yo, no sé, FONAC, ¿no? O Provías, o aparte de empresa del Estado que tiene una relación directa con salud. Ahí en la práctica sí se hay casos de gente que es funcionario público, pero puede estar arbitrando. De repente, repito, ese tema de repente no debió hacerse una incompatibilidad absoluta en esos casos, pero no lo está. Entonces, ya quedará un poco en los fundamentos de cada recusación, que las recusaciones, dicho sea de paso, son caso por caso. No hay una regla general, no hay una regla general, es casuístico totalmente, para ver si esa persona, no tu propio, se retira del caso o la recusación es fundada. Pero así como están las cosas ahorita, la reglamentación de las leyes sí es complicado a tratar de decir, es recusable o no es recusable, ¿no? En principio, un funcionario público puede arbitrar en temas que no tengan que ver con su sector. Esa es la regla general. Salvo que haya un conflicto de interés que se pueda haber detectado y manifestado en el periodo de la arbitraje. Sí. Doctor, había leído yo en algún punto de la ley, que no recuerdo, no tengo la ley, pero la tengo usted con el dominio pleno que tiene al respecto. Respecto a la pregunta que hizo anteriormente la compañera, en el caso de Brasil, la ley contempla un punto muy puntual. Si bien es cierto que esta ley de arbitraje tiene un predominio sobre las demás normas, incluyendo el Código de Procedimientos Civiles, también habla de que en casos de vacío se debe aplicar los principios generales de la ley de arbitraje y, en su efecto, las leyes nacionales. Y creo que esto podría suplir algunos vacíos o errores, como en este caso, en el caso del fallecimiento, la muerte del presidente tribunal. ¿Algún alcance al respecto? Básicamente, en la ley de arbitraje lo que dice, bueno, sí es cierto, hay una escalera de aplicación de normas. El convenio arbitral es lo primero a lo que recurrimos, o sea, el acuerdo de las partes. De hecho, el arbitraje es muy privatista en ese sentido. Los reglamentos arbitrales, en segundo lugar, la propia ley de arbitraje, que como usted dice, es supletoria, y luego los principios del derecho, principalmente los del derecho arbitral, y también los propios criterios que el tribunal tiene en uso de sus funciones. Es decir, el tribunal puede llenar vacíos, es algo que es interesante, ¿no? Hay una discusión si hubiera no discute, se aplica o no el arbitraje, que también es interesante, yo creo que sí. Pero en fin, esa harina va a otro costal. Si es que el árbitro o el tribunal puede recurrir dentro de su propia capacidad de llenar algún vacío a unos criterios acogidos en otro cuerpo legislativo o en principios generales, lo veo válido. Yo sí lo veo válido, ¿no? Entonces, eventualmente, ante esas situaciones tan límites, un tribunal podría tener razonamiento en ese sentido.
yo creo que sí. Pero igual es un tema como para estudiar por otra. Sí, doctor. Doctor, con un ponente anterior, ante una pregunta que le hice fuera del auditorio sobre la ejecución de un laudo donde se había pactado un contrato de arrendamiento en el convenio arbitral, si bien no se pactó que él tenía la posibilidad de realizar el desalojo del inmueble, porque de eso se trataba en el contrato de arrendamiento, él me dijo que utilizaba un criterio de que él pedía la inscripción en base a lo laudado en los registros públicos y luego oficiaba de motu propio el tribunal a la Policía Nacional para que la Policía Nacional realice el desalojo. No me ha parecido, no me convenció su respuesta, pero dado la experiencia que usted ha tenido en la Cámara de Comercio tantos años, ¿qué opinión tendría sobre el particular? Bueno, cada árbitro es totalmente autónomo de tomar sus decisiones, obviamente, ¿no? Y esto no es un juicio de valor, ni bueno ni malo. En mi experiencia, el tema del oficio a nivel registral, sí lo he visto y muchos árbitros lo hacen como una ayuda, principalmente una ayuda a la parte ganadora de su laudo, pero que lamentablemente no ve cumplido las obligaciones porque la otra parte simplemente no quiere hacer. Entonces sí he visto eso en varias ocasiones que el árbitro ha oficiado registros, digamos, de alguna manera ha promovido esta ayuda especial a la parte ganadora del laudo. Ahora, lo otro sí, les soy sincero, me parece ya como salirse un poco de las funciones propiamente, ¿no? Creo yo que justamente para eso está todo el capítulo de ejecución judicial de los laudos arbitrales y creo yo que más bien los árbitros deberían ser cuidadosos en respetar ese fuero y decir en todo caso a la parte, señor, usted tiene la vía de la ejecución judicial donde un juez con todo su poder, con toda su autoridad y su coerción va a poder satisfacer su demanda, su pretensión. Creo, por lo menos yo haría eso, más allá de la autonomía que obviamente tiene cada árbitro, pero creo que ahí ya hay un tema que puede desligarse de las funciones intrínsecas, ¿no?, del árbitro y del ejercicio de la función arbitral. Entonces, yo también, al igual que usted, pondría mi signo de interrogación a esa modalidad. Sí, por favor. Bueno, Sí, bueno, doctor, sobre la garantía de cumplimiento, una garantía que se vence antes de la emisión de un laudo arbitral, ¿cómo quedaría? ¿Se podría ejecutar? Ojo, la garantía de cumplimiento, y eso es importante, se da luego de la emisión del laudo arbitral en el marco del proceso de nulidad del laudo. Entonces, ¿qué es lo que ahí hace la ley, ¿no? Te dice, por ejemplo, usted ganó su laudo arbitral y la contraparte quiere evitar la ejecución de ese laudo que usted ganó. La ley le dice a la contraparte, señor, si usted quiere suspender la ejecución del laudo para que el doctor no cobre por el momento, tiene que presentar la carta fianza, que es la garantía de cumplimiento. Y esa carta fianza va a estar abierta durante todo el proceso de anulación del laudo. Siendo así, si su recurso de anulación se lo declara infundado, el doctor tiene la vía totalmente libre para ejecutar la carta fianza y cobrarse de esa manera lo que el laudo dice. Esa es la lógica de la garantía de cumplimiento. Es una garantía que representa en una carta fianza, bancable, con todos los requisitos que conocemos de la carta fianza que otorgan los bancos, y que sirve justamente para asegurar que quien ganó el laudo no se vea perjudicado por un recurso de anulación obligatoria. Ese es el punto, pero es posterior a la laudo. Allá al fondo creo que había algún doctor que... Sí, por favor. Doctor, en el tema de la ejecución del laudo, la ejecución del laudo se va a solicitar al juez y esta se va a tramitar por la vía ejecutiva de la autoridad judicial. Pero la ley
ley lo que señala es que el demandado deberá formular oposición. Sin embargo, en el Código Procesal Civil se señala que formulará contradicción. No lo evita, no precisa. En consecuencia, el mismo artículo 78 dice: formulará la oposición, el juez resolverá y liberará su auto. Si la declara fundada, se considera apelación con ambos efectos, y es improcedente en un solo efecto. Y aquí viene el tema. El Código Procesal señala que en los casos de contradicción en función de resoluciones judiciales, si se declara improcedente o fundada la contradicción, o fundada la contradicción, igual se concede con ambos efectos. En consecuencia, esto no lo aplica. Porque tengo dos figuras. Al irme al Poder Judicial tengo dos figuras: la oposición y la contradicción. Ya. Es una excelente pregunta, y eso a veces tiene que ver con un poco la forma de ver el proceso judicial y el arbitral. El juez tiene que aplicar las disposiciones de la ley de arbitraje en cuanto a la ejecución del laudo arbitral, incluso teniendo presente que, en efecto, si fuese cualquier otro tema de ejecución distinto de un laudo, la regulación y la tramitación que le daría el juez podría, como en efecto en este caso específico de esta punta, ser distinta. Pero como quiera que la ley de arbitraje es una ley especial que prima sobre cualquier otra ley distinta, ¿no? El juez a quien recurre la parte ganadora del laudo tendrá en consideración exclusivamente lo que el artículo 68 dice, que es efecto suspensivo, ¿no? En el caso de dar, digamos, lugar a la oposición del ejecutado, o un solo efecto si es que declara infundada esa oposición y el ejecutado apela. Hay que tener en consideración, y esto es importante, ¿no?, que la lógica de la ley de arbitraje o del arbitraje en sí no comulga siempre con la del proceso civil. De hecho, son dos jurisdicciones distintas, y no porque lo digo yo, sino porque la propia Constitución dice. Tanto es así que el artículo 139 le da ese carácter jurisdiccional autónomo e independiente a lo que es la justicia ordinaria. Entonces ahí tiene usted una base constitucional muy clara que dice: hay momentos, hay cosas donde el Código Procesal te puede decir A y la ley de arbitraje te puede decir Z, pero si estás en un arbitraje, no aplica Z, porque es una jurisdicción autónoma e independiente a la otra. Y tanto es así que tiene idéntico valor e idéntico reconocimiento a nivel de la Constitución. Sí, mejor. Dos preguntas. Con respecto a la suspensión del laudo, el artículo 66 de la ley señala que hay una sola forma de detenerlo, que es una excepción. Pero esta norma no habla específicamente de una carta fianza, señala que es una garantía adecuada. Pregunta: garantía adecuada. Garantía adecuada podría ser un título valor o cualquier otro documento a criterio de quién queda eso. Porque para mí una letra es una garantía adecuada. ¿Correcto? La segunda pregunta. En el caso de que se tratase de una carta fianza, las entidades financieras y los bancos señalan que las cartas fianza tienen que tener una fecha cierta de ejecución o cumplimiento, ¿correcto? Puedo yo pedir una carta fianza 6 meses o un año. La norma me dice que yo debo presentar una carta fianza con una fecha de vencimiento a un año o 6 meses. Ok, a ver. Porque si no, Sí. no es como, creo que no es como usted acaba de señalar, que yo puedo ejecutar directamente la carta fianza. Ya. Tendría que esperar yo el año para cobrar esa carta fianza.
Y además, porque esa carta de fianza no la van a poder ejecutar hasta que se cumpla esa fecha. A la fecha de vencimiento de la carta. ¿Ok? Esa fue mi pregunta. Perfecto, muchas gracias. Vale la aclaración. Sobre su primera pregunta, si es o no carta fianza, el artículo 66 de la ley de arbitraje sí lo dice con todas sus letras. Se trata de una carta fianza. Y se lo leo para que le quede clarísimo y no haya ninguna duda al respecto. Artículo 66 dice, número 2, la Corte Superior concederá la suspensión si se constituye fianza bancaria, solidaria, incondicionada y de realización automática, con lo cual esto es su segunda pregunta, en favor de la otra parte con una vigencia no menor a 6 meses, renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en la orden. Entonces, es carta fianza. Entonces, la información que me apunta no es la adecuada. Bueno, vale la pena la precisión, pero sí, lo que yo decía, lamentablemente el ruido nos está dando una mala pasada. Sí. Cuando se haya constituido una garantía adecuada, no es así, porque usted lo acaba de leer. Sí, no, y aparte lo dije, ¿no es cierto? Lo dije hace un rato. Es una carta fianza. Sí, por favor. Lógicamente yo no estaría de acuerdo con una letra de cambio, porque esa letra de cambio vamos a ver si puede ser pagada o no puede ser pagada, puede ser un saludo a la bandera, nada más paga, luego destinario a hoja cero, creo que dentro de estas garantías también se puede que en las clases anteriores recuerdo que un expositor manifestó de que no solamente podría estar circunscrita a una garantía como está en la ley, sino que también para poder cautelar esto podría ser una cuenta, un dinero, una apertura de una cuenta de ahorros a nombre de la persona que estime conveniente el árbitro. Habló de una posibilidad de una gama de asegurar cómo esta persona pueda cumplir económicamente ante una pretensión de solicitar una garantía de pago. Yo, sobre eso, de verdad, definitivamente, si fuese el abogado de la parte ganadora, le digo, no, carta fianza. Pero lo más seguro, o sea, quienes manejan temas bancarios, saben que es lo más seguro del mundo para usted o para la parte a la cual usted representa que ha ganado el auto, es pedir la carta fianza. 100% ejecutable. Lo otro, usted se mete en camisa 11 varas. Entonces, yo les diría, oigan, vamos, a ver, seamos prácticos. ¿Qué es lo más seguro? La carta fianza, ¿verdad? Perfecto. Y si la ley habla de carta fianza, ¿para qué buscar el 3 pies al gato? O sea, yo por lo menos trato de ser un tipo muy práctico. Y la abogacía es práctica. Y hay que ser práctico. No hay que ver donde no se está diciendo. No hay que buscar 3 pies al gato. La verdad, la ley dice carta fianza, solidaria, incondicional y de realización automática, con lo cual no cabe la menor duda si es realización automática, que se ejecute inmediatamente una vez que no me chotearon los recursos de relación al otro, o no. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que de alguna forma la ley es una manera muy sencilla. Y lo que quiere la ley es finalmente asegurar el cumplimiento del laudo y asegurar el interés de aquel que ha ganado el laudo. Y se asegura con la confianza. O puede ser también un depósito hecho al Banco de la Nación con su respectivo un depósito. Yo le diría a mi estimado doctor y a todos mis estimados doctores, carta fianza. Punto. Si usted, doctor, es el abogado de la parte ganadora del auto, ¿qué va a preferir? La carta de fianza, ¿verdad? El cheque no tiene nada malo, ¿no? Porque también está contra realizado, es líquido. Pero, vamos, yo les diría, mi recomendación, ya ustedes en su práctica van a poder ver otra cosa. Mi recomendación es, si ustedes tienen el auto ganado, apunten a la carta de fianza y no se corran ningún riesgo innecesario. Se acabó. Y si alguien dice, no, bueno, que está la ley, que lo dice, carta de fianza. Ok, última pregunta porque ya me están sacando la tarjeta roja. Sí, doctor, la última pregunta.
infundado. Y aparte tiene que cumplir con la obligación de No, es una buena pregunta que hay que precisar. Porque, Sí. disculpe, en nuestra ley de contrataciones, nuestra garantía, pierdes, te ejecuta la garantía y aparte que... Claro, lo cual es un exceso. No, en el caso de la ley de arbitraje, como ya se ejecuta la carta fianza, que es representativa del valor de la condena del laudo, ya de esa manera cumpla. No es que, porque sería pues, ejecuto la carta fianza, pero además yo ordeno que me pague el otro, tras cuernos palos, como se dice este famoso refrán, tras cuernos palos. No, ya no es necesario. Si ya se ejecutó la carta fianza y el demandante que ganó el laudo se cobró sus 100.000 soles con la carta fianza, el tema acabó. ¿Listo, señores? Interesante la pregunta, muchísimas gracias.